Quisiera en este momento tocar un tema de profecía bíblica que espero ustedes lo puedan aprovechar de la mejor manera. El libro del profeta Daniel es sin lugar a duda uno de los más proféticos en toda la Escritura. De los 66 libros que tiene el canon de la Biblia, cuando hablo de canon quiere decir de libros reconocidos como inspirados por Dios, Daniel y Apocalipsis son sin lugar a dudas los libros más proféticos de toda la Escritura. El libro de Daniel refleja y revela todo el plan de Dios para la humanidad a lo largo de los siglos. Daniel debe ser uno de los libros más estudiados en cuanto a profecía bíblica a lo largo de toda la historia, no solamente de la Iglesia, sino también en la historia del pueblo judío. El libro de Daniel incluye todo tipo de profecías que marcan el final de los tiempos para todos los pueblos. Bien, el libro de Daniel nos habla acerca de un plan escatológico que Dios ha trazado para la humanidad entera, pero pone énfasis especial en la aparición de un imperio tan poderoso al cual Daniel lo compara con una bestia terrible que se levanta en el final de los tiempos y que someterá a todos los pueblos del mundo. El libro del profeta Daniel, por favor, si me lo permite, describe algunos detalles que yo quiero mencionarles. Daniel capítulo 7, tenga la amabilidad. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche y vi que los 4 vientos del cielo, este, oeste, norte, sur, combatían en el mar. Cuando la palabra dice vientos, utiliza la palabra hebrea ruajot, que significa espíritus. Hay que entender que en el idioma hebreo la palabra viento y la palabra espíritu es exactamente la misma. Perdón, qué pena, estoy con mucho dolor en la pierna. La palabra viento y la palabra espíritu es la misma. A veces ustedes van a ver en el libro en los libros del Nuevo Testamento, también aparecen frases como dice una de ellas: no os dejéis llevar por cualquier viento de doctrina. La palabra viento en griego es neuma y también se traduce como espíritu. Viento es espíritu. La suegrita interrumpe en plena prédica. Bueno, escuche. Quiero que me entienda una cosa. Dice: los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. ¿Cuál es el gran mar? El Mediterráneo. O sea que estos 4 imperios están gobernados por detrás por 4 poderosos espíritus. Yo quiero que usted me entienda algo, hermanos, hermanas y suegras. Detrás de todo poder político hay un poder espiritual. Detrás de todo gobierno humano hay un gobierno espiritual, diabólico, que lo dirige. Mire, yo a veces no entiendo por qué tantos pastores les encanta meterse en política. Yo no sé qué marihuanada se pegan, que dejan el ministerio y se meten en la política, y es como aquel que se mete a la piscina y no quiere mojarse. Yo no entiendo. Como el que se tira al lodo y no quiere embarrarse. ¿No se dan cuenta lo que dice la Biblia? Que el mundo entero está bajo el maligno. Que el Dios de este mundo, Satanás, ciega el entendimiento de los pueblos. El diablo, así como Dios, trata de instaurar su reino poderoso en la tierra. ¿Me está entendiendo? El diablo controla todos los pueblos del mundo mediante el engaño y la mentira, lo dice el libro del Apocalipsis.
La palabra de Dios dice que el dragón engaña al mundo entero. El diablo viene a Jesús y le dice: si tú postrado me adoras, te daré todos los imperios, los pueblos, los gobiernos de la tierra, porque a mí me los dieron. Y Jesús nunca le dijo: diablo mentiroso. Mire, el diablo siempre dice mentiras delante del ser humano, pero delante de Dios no puede mentir. Nunca el diablo dice mentiras delante de Dios, porque sabe que a Dios no lo puede engañar. Y le dijo al Hijo de Dios: todos los reinos de la tierra me fueron entregados. Sí, cuando Adán y Eva pecaron se le entregó, se le transfirió. Ese gobierno que Dios le había dado a Adán y Eva, sojuzga la tierra y gobiérnala, eso se acabó en el momento en que Adán y Eva pecaron. Ahora el mundo es gobernado por el diablo y el hombre es súbdito de Satanás. Esclavo es del diablo, esclavo es del pecado. ¿Entendió, no? ¿Aló? Suegras. Tiene que entender una cosa: el ser humano es súbdito de Satanás. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados, dice que pasa de las tinieblas a la luz, de la potestad, es decir, del gobierno de Satanás, al reino de Dios. El ser humano tiene dos opciones: o vive para el reino del diablo o vive para el reino de Dios, pero no puede quedarse en el medio. Espíritu Santo, siento tu presencia en este lugar. Dios mío, gracias, Señor. Mi alma alaba tu nombre. Santo es tu nombre, Dios Todopoderoso. Bendito eres tú. Alabado es tu nombre, Señor. Siento tu presencia en este lugar, Señor Dios. Bendito es el nombre de tu reino por los siglos de los siglos de los siglos. A ti sea toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza. Bendito eres tú desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres santo, fiel y verdadero. Tú eres el principio, el final. Antes de ti, después de ti no hay nada. Tú eres el león de Judá, eres el justo y verdadero. Eres el alfa y el omega, el león de Judá. Eres aquel que vive para siempre. Aquel que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Ante ti vendrán las naciones y los pueblos. Vendrán y te alabarán y te adorarán. Los justos se levantarán de la tierra a alabarte y bendecirte. Porque solo tú eres Dios, digno de alabanza, de la gloria, de la honra, del imperio. La adoración y el poder son tuyos por los siglos de los siglos. A ti correrá el justo y será levantado. Bendito es tu nombre. Tú vives para siempre. Tú eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Ante ti toda rodilla hablará y toda lengua confesará que solo tú eres el Señor para salvación del hombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puede el hombre salvarse. Solo en tu nombre, bendito es, porque tu nombre es salvación. Mira a David y se salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, poderoso Dios todopoderoso. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor Santo de Israel, a ti sea toda la gloria, la adoración y la alabanza. Por encima de la prédica hemos venido a adorarte, gloria a Dios, bendito es tu nombre. A darte las gracias por darnos la vida, la salvación, bendito eres tú. Todopoderoso Señor, Rey del universo, santo, 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 fiel y verdadero, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá a ti, Dios todopoderoso? Gloria, 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 gloria a Dios. En los cielos y en la tierra y en las profundidades, todo te alaba, todo lo que existe alaba tu nombre. Porque obra tuya somos, creados por tu poder, Dios Todopoderoso.
A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración, la acción de gracias, la sabiduría, el poder son tuyos, las riquezas. Todo lo que existe en el universo es obra de tus manos, lo visible como lo invisible. Todo lo que existe en el universo fue creado por ti, para ti, por medio de ti. Santo, santo, santo Dios. Señor Dios poderoso. Bendito es Dios todopoderoso. Santo Dios. Gracias, Padre. Dios mío, respalda este mensaje, Señor. Haz lo que tengas que hacer en este lugar, Dios todopoderoso. Pónganse de pie, dice el Señor, pónganse de pie. Dios se mueve en alabanza de su pueblo, alabe a Dios, aquel que te dio la vida, aquel que murió en la cruz por ti derramando su sangre. Dale las gracias, dale la gloria, dale la honra, dale tu vida. Alaba al Dios que te salvó, al Dios que vive para siempre. Santo, santo, santo eres tú, Dios todopoderoso, Rey de los justos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra en este lugar. Espíritu Santo, sana, fortalece y levanta a los que no tienen fuerzas, aquellos que están derribados, destrozados, golpeados, heridos, afligidos, aquellos que están enfermos en el alma y en el cuerpo. Espíritu Santo, sánalos, levántalos por el poder tuyo para la gloria del Padre, en el nombre del Mesías Yeshua. Gracias, Señor. Santo eres Dios. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, yo pocas veces cuando estoy predicando me pasa esto, pero yo siento muy fuerte la presencia del Espíritu Santo en este lugar, hermano. Dios no te trajo en vano a este lugar. Su presencia está en este lugar y ante Él, ante su presencia, tiembla la tierra, hermano. Tiembla el corazón del hombre y tiembla el hombre que es hecho de la tierra. Toda la tierra se remueve ante su presencia. Gloria a Dios, bendito eres tú, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado porque tú lo mereces, Señor. Amén, amén. Hermano, les estaba explicando, no sé, me perdí en el mensaje, disculpe. Daniel 7:2, y dijo Daniel, miraba yo en visión de la noche, y vi a los 4 espíritus del cielo combatiendo en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, ¿de dónde? Subían del mar. Deténgase. Lo que está describiendo este pasaje es lo que les venía mencionando hace un cacho. Detrás de todo gobierno político existe un obrar espiritual. Detrás de todo gobierno político en la tierra, detrás de cada presidente y detrás de un rey, el diablo asigna un principado, un gobernador o una potestad que maneja como títere al presidente o gobernante y lo induce a mal camino muchas veces. Quiero que me entienda eso. Y a través de eso, muchas cosas perversas en la historia ocurren porque son maquinaciones del mismo Satanás, que pone pensamientos en muchos gobernantes de la tierra, y como dice la Biblia, el mundo está en manos del maligno que oprime y conduce los reinos de la tierra, aunque Dios lo permite, sí, pero el diablo oprime a los pueblos a través de sus gobiernos, porque al fin y al cabo todo ser humano, gústele o no, al estar en un mundo de pecado, está sometido al imperio del diablo, y la única forma de escapar del imperio de Satanás
es venir a la cruz y a través de la cruz entrar al reino de Dios, porque yo soy la puerta, el que a través de mí entrare hallará pastos verdes, dice el Señor, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea Él por los siglos. Y esa palabra, combatían en el mar, en el gran mar Mediterráneo. O sea que estos imperios que gobernaron la historia mundial con especial hegemonía sobre los otros pueblos de la tierra, emergieron siempre geográficamente de los lugares aledaños, cercanos geográficamente al mar Mediterráneo. Estas grandes bestias, esto que el hombre mira como imperio, Daniel lo vio como bestia. Esto es importante. Nosotros en la historia estudiamos los imperios: el imperio griego, el imperio ptolomaico, el imperio romano, el imperio persa, nosotros vemos imperios humanos. Daniel no vio imperios, lo que vio es bestias, poderosas bestias que vivieron y existieron a lo largo de la historia, una detrás de otra, oprimiendo a los pueblos de la tierra. Esa es la visión, el concepto que Daniel toma al ver los imperios uno tras de otro, como bestias que oprimen la tierra, diferentes la una de la otra, pero todos tenían una característica. Dice, subían del mar. Si usted me acompaña, deje un momento para Daniel 7, deje un momento Daniel 7, usted va a ver en Apocalipsis 17 que representa el mar. Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17, ¿encontró? Gracias, mijo. Dice la Escritura, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que cuando la Biblia habla de mar, está hablando naciones gentiles, no Israel. Quiero que usted me entienda esto, por favor. Cuando las naciones de la Biblia son mencionadas, no Israel, las naciones gentiles, son comparadas con el mar. En cambio, a Israel lo llama la tierra. Vamos a ver que cuando el anticristo emergerá del mar, simbólicamente. Usted tiene que entender algo que me parece muy importante. La Biblia tiene un lenguaje literal. Un ejemplo de lenguaje literal: el que persevere hasta el fin será salvo. Listo, ahí no hay, ¿qué habrá querido decir, verdad? Está lógico, pues se entiende. ¿Dónde más? Es lenguaje literal. Tiene un lenguaje simbólico. Por ejemplo, acá en mi libro Real Sacerdocio explico cada uno de los símbolos del tabernáculo. El tabernáculo, cada uno de sus detalles es un símbolo del Mesías. Pero también usted puede ver las parábolas, que es un lenguaje espiritual, que va más allá de la razón humana, de la explicación lógica, ¿me entendió? No entra en el terreno de la filosofía ni de la teología, entra en el terreno de la espiritualidad, que va más allá de la teología. La teología es el intento del hombre de entender a Dios. En cambio, en el espíritu nosotros no lo entendemos con la razón. Porque ojo a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado a humano corazón, ni a razón humana, son las que Dios nos las revela por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por encima de la teología. La teología es la interpretación del hombre sobre lo que dice la Biblia, y el Espíritu Santo está por encima, porque el Espíritu Santo no interpreta, revela lo que él mismo inspiró. ¿Me entendió? Vale. Si no, ya sabe, no, son burritos o están endemoniados, pero ya la culpa no es mía. Ahí sí les hago liberación, exorcismo y lo que quieran, para que entiendan. Miren, escuchen bien. Las naciones son comparadas simbólicamente como el mar. En pasajes como Isaías 17:12 dice: ¡ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, murmurio de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá. ¿Se da cuenta? Cuando la Biblia habla de aguas en este sentido, se refiere a pueblos, muchedumbre de naciones, habitantes de esos pueblos. Ahora vuelvo a la profecía de Daniel.
Daniel dice en el versículo 7:2, dijo, miraba yo en visión de la noche y vi a 4 espíritus del cielo que combatían en el gran mar. A 4 bestias, la una era diferente de la otra, y emergían de en medio de los pueblos, en medio del mar Mediterráneo, de las naciones que estaban aledañas a ese lugar. Cuando vamos viendo un poco más este pasaje, vamos a llegar a este Daniel capítulo 7, si me lo permite por favor. Daniel 7:17, vea usted. Daniel 7:17 y 18 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reinos o reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, mire, la humanidad se autogobernará. La humanidad se autogobernará y cuando terminen de autogobernarse los humanos, llegará el día en que la iglesia, junto con el Mesías, gobernará los reinos de la tierra en lo que se llama la era mesiánica en el judaísmo o lo que se llama el milenio en el cristianismo. ¿Me está entendiendo? La Biblia enseña que todo gira en base al 7. 6 días se trabaja, el séptimo se descansa. 6 años se trabaja la tierra, el séptimo se la deja descansar. Ahora, 6.000 años el hombre se autogobierna, pero 1.000 años Dios gobernará la tierra por medio del Mesías. ¿Me entendió? Ya. Pero ese reino mesiánico, si bien durará 1.000 años en la tierra, se extenderá por todos los siglos y la eternidad, porque el que cree en él tiene vida eterna, salvación eterna y entrará a un reino eterno. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Autoservice. Ahora mire, escúcheme. Dice que después de que estos 4 reyes, 4 imperios se turnen el gobierno mundial, su influencia sobre los pueblos de la tierra, llegará el momento en que los hijos del Altísimo, los santos del Altísimo, los redimidos por la sangre del Cordero, dice que poseerán el reino para siempre. La Biblia dice, y reinaremos juntamente con Cristo por 1000 años, dice Apocalipsis. Y reinarán juntamente con Cristo. Pero algunos predicadores creen que ellos pueden gobernar desde ya. Bueno, el problema es suyo. Mire, Daniel 7:4, vamos a ver cuál es esta primera bestia. La primera bestia es comparada a un león. La primera era como un león, no era un león, como un león. Y tenía alas de gran águila, alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón humano. Uno dice, ¿de qué imperio está hablando? Está hablando del imperio, escúcheme bien, de Babilonia. Los babilonios eran descritos como un imperio que tenía una gran admiración a los leones, como un imperio que tenía a ese animal, al rey de la selva, como el símbolo. La Biblia compara al imperio babilonio con esto. Al imperio babilonio lo compara con un león. Fíjese ahora en el versículo 5, para adelantar, porque a mí yo me voy a centrar en el del anticristo, no me quiero centrar en este, quiero avanzar. Daniel 7:5, vino una segunda bestia, semejante a un oso, el cual se andaba de un lado más que del otro, de un costado más que del otro. Y en su hocico, en su boca, entre los dientes tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Bien, ¿a qué imperio representa este oso que caminaba de una manera extraña? Dice que caminaba un poco inclinado hacia un lado, tenía más fuerza de un lado. Es el imperio medo-persa. Medo-persa. ¿Qué quiere decir esto? El imperio medo, los medos, eran más fuertes que los persas. Era una masa poblacional
mucho más fuerte, que había hecho una alianza con los persas en el actual Irán para crear un imperio lo suficientemente fuerte que venció a los babilonios y se levantó con fuerza a ellos. Segundo lugar, dice que tenía entre los dientes 3 costillas. ¿Cuáles son esas 3 costillas? Las 3 ciudades más importantes de su imperio eran Susa, acuérdese de Susa, donde tuvo lugar la historia de la reina Esther y Mordejai, Mardoqueo, listo. La ciudad de Lidia y las provincias del Asia Menor. Bien, este imperio medo-persa era comparado como un oso, pues aplastaba a sus enemigos como a hormigas. Cuando ellos iban a la guerra, avasallaban a pequeños pueblos con una muchedumbre de soldados que no les daban lugar ni siquiera de intentar defenderse a los habitantes del lugar invadido. Atacaban a un pueblito de 10,000 habitantes con 500,000 soldados. ¿Cómo se van a defender? Si hay algún colombiano aquí, dirá esta frase: pelea de tigre contra burro amarrado. ¿Cómo se defiende un burro amarrado de un tigre hambriento? No tiene opción. Perfecto. Esto es lo que pasó con el imperio medo-persa. En esos días ocurrió la historia de la reina Esther y la salvación del pueblo judío en la fiesta del Purim. La tercera bestia, algo que quiero mencionar de la primera bestia de Babilonia, tiene que ver con la deportación a Babilonia a la cabeza de Jeremías en el 586 antes de la era mesiánica, antes de la era cristiana, en la cual Nabucodonosor destruye el primer templo y se lleva a las tribus de Israel cautivas. Ahora bien, vamos a ver a la tercera bestia. Todas estas bestias están en relación con el pueblo de Israel. De una u otra manera intervienen en la historia de Israel. Por eso son pueblos de diferente contexto profético. ¿Me está entendiendo? Los pueblos que tienen directa relación con Israel tienen que ser pueblos bíblicos, con profecías claras y contundentes, porque afectaron a la historia de Israel. La Biblia no te va a hablar de países individualmente, profecía para Perú, profecía para Chile, profecía para Uruguay, pero sin embargo usted va a ver profecía para Babilonia, va a haber profecía para Persia, para Egipto y todos esos pueblos porque tuvieron directa relación con la historia de Israel. Ahora bien, la tercera bestia dice, veamos Daniel 7:6, después de esto miré otra bestia, semejante, parecida a un leopardo, con 4 alas de ave sobre sus espaldas. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio, autoridad, poder. ¿Quién es este imperio que se levanta después del imperio del oso, que es el imperio medo-persa? Es nada más y nada menos que el famoso imperio griego. Este famoso imperio griego que alcanzó su más grande apogeo en la época de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien murió a sus 33 años de edad y conquistó todo el mundo conocido en su época. Alejandro el Grande fue sin duda alguna el más grande guerrero de la antigüedad y conquistador. ¿Qué más? Estas 4 alas representan la agilidad y la velocidad con que este imperio se desarrolló a lo largo de la historia y fue sometiendo a sus pueblos. A los pueblos vecinos los aplastaba, los sometía, primero a través de la cultura y de la filosofía y también de la hegemonía militar. Las 4 cabezas representan los 4 reinos entre los cuales se subdividió el imperio tras la muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro el Grande fallece, por favor, dejen de caminar, a ver, dejen de perjudicar atrás. Cuando Alejandro el Magno muere, el imperio griego se divide en 4 subreinos: Siria, Macedonia, Egipto y Asia Menor. Se divide en 4 subimperios tras la muerte de Alejandro Magno. El leopardo se lanza con fuerza sobre su presa, esa es la característica, y no la suelta hasta que la desmenuza. Así era como los griegos conquistaban a los pueblos a una gran velocidad, a una rapidez impresionante y una gran estrategia militar de Alejandro Magno, que ganaba las guerras de una manera tan sencilla. Fue un gran conquistador.
Pero a mí me interesa mucho la cuarta bestia, que es la que tiene relación directa con el libro del Apocalipsis y del imperio del anticristo. Daniel capítulo 7, verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Por si acaso, página 18 del libro Historia del Futuro, ahí pueden ver cada una de las imágenes que fue viendo él, ilustraciones de lo que iba viendo. Dice que era una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, desmenuzaba, devoraba y pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mire, este imperio, esta bestia, es sin lugar a dudas el emerger, el surgir del imperio del anticristo. La Biblia es como que saltara desde la época de los griegos y se fuera directamente hasta el final de los días, a los días en que el anticristo resucitará al imperio romano, lo que es hoy día la Unión Europea, y lo convertirá en el centro de su poder mundial. Y la Unión Europea, que hoy está teniendo algunas dudas, luchas internas, fragmentaciones internas en economía y en otros aspectos como migración, Europa se consolidará cuando el anticristo emerja y se convertirá en el imperio más poderoso que ha existido en la tierra. Le puedo decir esto: si bien Faraón fue un tirano salvaje, de hecho, la palabra Faraón viene del hebreo paró, que significa dictador, cruel. Eso significa dictador y cruel. Si bien Faraón fue terrible con su pueblo y con los esclavos, en especial los hebreos, déjeme decirle, Faraón será visto como un misericordioso al lado del anticristo. Escuche bien eso. En comparación al anticristo, el faraón de Egipto, el faraón de los días de Moisés, será visto como misericordioso en comparación al que viene. Este personaje comandará este imperio que devorará y destruirá pueblos enteros. Si usted mira este pasaje, por favor, y me acompaña, en este mismo Daniel capítulo 7, fíjese lo que describe aquí. Dice que tenía 10 cuernos. ¿Qué son estos 10 cuernos? Son 10 imperios o 10 gobernantes que apoyarán, acompañarán en su surgimiento al anticristo. Como les dije más de una vez, no se puede estudiar Daniel sin Apocalipsis. Si usted va por un momento al libro del Apocalipsis, fíjese por favor, capítulo 17 me parece, Apocalipsis 17, permítame. Sí, versículo 12 dice, 17:12 del Apocalipsis. ¿Encontraron suegritas? Y los 10 cuernos que has visto son 10 gobernantes que aún no han recibido reino. Pero por una hora, no está hablando de hora de 60 minutos, sino por un tiempo determinado en la profecía bíblica, recibirán autoridad, escúcheme bien, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Quiero mandarle un saludo a mi pastor Germán Rodríguez,
que nos está escuchando desde Bogotá. Pastor Germán, muchas gracias, mi pastor. Él es mi pastor en Colombia, Asambleas de Dios. A todos los hermanos que se congregan en mi iglesia en Colombia, les mando un fuerte abrazo. Los extraño mucho, espero verles pronto. Mire, dice que estos 10 reyes entregarán su poder. Vea el versículo 13. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que el anticristo y su imperio, que es comparado a una bestia, estará formado por 10 reyes que se le aliarán. Y esta alianza llevará a que estos 10 gobernantes empoderen, coronen como el rey de esos reyes, increíble blasfemia, como rey de reyes, en el diabólico sentido de la frase, al anticristo. El anticristo será el rey de estos 10 reyes. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y será tan grande la violencia y la maldad de esta bestia que llevará al mundo a esto. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero. ¿Se da cuenta? Buscarán instaurar en la tierra un reino abiertamente anticristiano, un reino anti-Dios, un reino anti-Biblia y por ende un reino abiertamente satánico, abiertamente luciferiano, abiertamente diabólico. Y se lo voy a demostrar enseguida. Si usted mira Apocalipsis capítulo 13, vea y me va a comprender. Apocalipsis 13 complementa la visión de Daniel 7. Me paré sobre la arena del mar. Vea otra vez el mar. Y vi subir del mar una bestia, la misma bestia que vio Daniel, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, un insulto contra Dios. Escúchame bien, la Unión Europea se llamó Tratado de Roma, luego se llamó Mercado Común Europeo, luego se llamó Comunidad Económica Europea, hoy en día lo llamamos Unión Europea. Probablemente cuando el anticristo asuma, le cambiará el nombre a la Unión Europea y le colocará un nombre que será una verdadera blasfemia, un insulto contra el Dios vivo y verdadero. ¿Me está entendiendo? La va a rebautizar con un nombre que será un insulto contra Dios. Y fíjese el verso 2, hermanos, hermanas y suegras, miren bien el verso 2. Y vi que la bestia era semejante a un leopardo, acuérdese de los griegos, sus pies como de oso que aplasta, los medopersas, y su boca como boca de león, el imperio babilonio. O sea que el imperio del anticristo va a reunir la fiereza del león babilonio, la fuerza aplastante de los medopersas, el oso, y la agilidad del imperio griego y su inteligencia. Por favor, déjeme decir. Yo tengo un agudo oído y una muy buena vista cuando estoy predicando. Ojalá fuera siempre cuando estoy abajo, pero no. Pero aquí funciona chévere. Y le dio el dragón, el diablo, su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A esa bestia comandada por el anticristo, a ese imperio. El diablo apoyará por completo la instauración del reino de Lucifer en la tierra. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Así como en el Padre Nuestro nosotros decimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los satanistas dicen
que se haga la voluntad de Satanás en la tierra como se hace en el infierno. Eso es lo que ellos rezan. ¿Sabía usted? Y eso se va a patentizar como nunca antes cuando se cumpla lo dicho por el apóstol o rabino Saulo de Tarso, que dijo: inicuo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Jesús dijo: abominación desoladora. El diablo sentado exigiendo adoración como Dios por medio de su Hijo el Anticristo. Así como Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, el diablo enviará a su Hijo para destruir a la humanidad. Así como Dios envió a su Hijo para que Él derrame su sangre en pos de la humanidad, el diablo envía a su Hijo para que derrame la sangre de la humanidad en adoración a Él. Usted no tiene idea de lo que se está viniendo con el nuevo orden mundial. Usted no tiene ni la más remota idea de la gravedad del nuevo orden mundial. No es otra cosa que el nombre diplomático, político, de lo que la Biblia le llama bestia espantosa y terrible. Es tan espantosa y terrible que antes de surgir ya tiene cautivos a muchos predicadores que siguen pensando que Cristo todavía no viene, que falta mucho todavía y que no hay que asustar a la gente predicándole que Cristo viene. Hay que decirle a la gente que viene prosperidad y bendición para que cuando venga esa bestia espantosa y terrible, los primeros que devore sea ellos. Déjeme decirle, mi amigo, en esta ciudad de Los Ángeles, California, ustedes han tenido y han visto a lo largo de muchos años, y el Espíritu Santo me está dando testimonio. Alabado sea tu nombre, Dios. Dame la palabra que me has dado. El Señor me dice: yo a esta ciudad la he amado de manera especial. Ante ustedes, pueblo mío, dice el Señor, he traído a hombres, a mujeres, a hombres ancianos, a jóvenes y aún a niños que han hablado mi palabra a esta ciudad. Se han endiosado, se han engrandecido y han dejado atrás a mis palabras. A esta la han llamado ciudad del pecado, han amado el pecado y la maldad, pero donde abunda el pecado yo sobreabundé con mi gracia. Pero no obstante, dice el Señor, muchos en mi pueblo han pisoteado mi palabra, se han olvidado de mí. Han levantadose falsos altares y falsas iglesias, árboles que no plantó mi Padre y que serán pronto desarraigados y lanzados a un fuego que nunca se apaga. Pero yo en este lugar, dice el Espíritu Santo, tengo un remanente y tengo un pueblo que todavía no ha doblado sus rodillas ante Baal. Dios en esta ciudad ha hablado por medio de miles de personas a lo largo de su historia, pero han querido colocarle un bozal a Dios para que no le hable a su pueblo, pero se equivocaron. Dios nunca hizo faltar palabra en medio de su pueblo, porque Dios sabe que de su palabra se alimenta el alma del hombre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, esta ciudad ahora ha sido invadida, me da testimonio el Espíritu Santo, por una jauría de perros, por una jauría de lobos rapaces que predican, que enseñan y hablan a nombre de Dios sin el respaldo de Dios. En esta ciudad se han levantado muchos predicadores a hablar de prosperidad y de bendición. Han dejado el mensaje de la cruz, han dejado el mensaje de la salvación de lado, han dejado el mensaje de la profecía y de la advertencia, han dejado el mensaje de la santidad, de la humillación ante Dios y de la preparación para el arrebatamiento. Lo han dejado de largo y han pasado de largo esas páginas de la Biblia para predicarle a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero dice la Biblia que su propio deseo busca a aquel que se desvía. Van detrás de su propio corazón y su corazón es necio, engañoso y perverso. Hermanos, aquí la Biblia nos describe que este imperio terrible, al cual la Biblia lo llama
bestia espantosa y terrible no es otra cosa que el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que fabrica virus, que crea pandemias, que legaliza el aborto, que legaliza la homosexualidad, que legaliza la eutanasia, que va a legalizar la pedofilia, que legalizará el bestialismo, que legalizará el pecado. Mire, la Biblia describe este imperio como herederos del trono del diablo. El nuevo orden mundial no es otra cosa que el reino de Lucifer implantado en la tierra. Un reino de maldad, un reino completamente satánico, draconiano, como lo dice aquí. El dragón dio su trono. Y fíjese en el verso 4, ¿cómo reaccionará la humanidad? Y adoraron al dragón. ¿Se da cuenta usted? Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia o anticristo. Y adoraron a la bestia o anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Sabe? Verso 8, y la adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Qué terrible! Este imperio diabólico y satánico conocido como la gran bestia espantosa y terrible, este imperio que hoy se está promoviendo como el nuevo orden mundial, una nueva era también lo llaman, este imperio que está siendo aguardado por los políticos, los diplomáticos del mundo, promovido con entusiasmo a través de la masonería, de los gobiernos y de los medios de comunicación, no es otra cosa que el imperio de Satanás en acción. Satanás gobernará el mundo de una manera más abierta de lo que lo ha hecho a lo largo de los siglos. El diablo se ha camuflado para gobernar al hombre por siglos inmemoriales. Desde el huerto del Edén hasta este tiempo, Satanás engañó al mundo entero, como dice el Apocalipsis. Engañó al mundo, primero poniendo en tela de juicio la palabra de Dios ante los dos primeros humanos, Adán y Eva, cuando les dijo, con que Dios ha dicho, que no coman de acá, no. Dios sabe que van a ser como Él, y como Él no quiere competencia, ese mismo diablo engañó a los pueblos y culturas antiguas y se les aparecía y lo trataban como los dioses. Cuando usted mira los dioses que adoraban los aztecas, los toltecas, los aymaras, los quechuas y los pueblos de la historia, verá que sus dioses eran seres monstruosos, no eran otra cosa que demonios. Se aparecían como dioses a esos pueblos. Ahora hoy en día han cambiado el discurso y los mismos demonios se hacen llamar extraterrestres. Son los mismos. Estos pueblos que creyeron en el engaño del diablo, ahora ya son más sofisticados. Ya no van a usar el término dioses. Ahora estos extraterrestres, estos demonios que dice la Biblia en el libro de los Efesios, principados, huestes y potestades que gobiernan en las regiones celestes, o sea, en la parte por encima de la atmósfera, ahí se mueven esos demonios, van a descender a gobernar la tierra y trasladarán su imperio para acá. Esto que yo le estoy diciendo puede parecer la ciencia ficción, lo suena como guerra a las galaxias, invasión demoníaca, invasión de naves espaciales, llámelo como quiera mi amigo, pero llegará el día en el cual usted, escúcheme bien, entiéndalo, si usted se llegara a quedar en el arrebatamiento, usted verá demonios con sus propios ojos.
Y se lo voy a demostrar. Apocalipsis capítulo 12. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron lanzados con él. Una lluvia de demonios va a descender a la tierra. Todos esos extraterrestres, todos esos platillos voladores que andan dando vueltas para ahí arriba, descenderán a la tierra a coronar al anticristo como su rey. Porque el diablo odia a Dios, pero lo imita en todo. Así como cuando nació Jesús y los ángeles descendieron y adoraron. En el libro de Mateo narra la historia que montones de ángeles descendieron y testificaron: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres en la tierra, porque ha nacido en Belén de Judea Yeshua, el Mesías, el Hijo de David. Así como los ángeles descendieron, los ángeles de Dios, a testificar el nacimiento del verdadero Mesías, los demonios descenderán a testificar la aparición del falso Mesías. Yo hice una prédica en México donde viven las suegras aztecas, tremendas suegras, cosa seria. Las suegritas son un especial grupo de suegras. No le aconsejo enfrentarse contra ellas, porque aparte de aztecas son karatecas y pegan con taco, pero no de comer, sino de zapato. Escuche bien, hice una prédica que titula OVNIs y demonios. Véala. Y usted entenderá como mexicano su propia cultura azteca, cómo adoraba a los demonios. Era impresionante cómo en Poza Rica, cómo en otro lugar donde estuve predicando en Palenque, Chiapas, en esas ruinas, a mí me tocó ver, yo estuve allí viendo esas ruinas, cómo en los tallados aparecen objetos voladores descendiendo a la tierra y seres horribles bajando de ellos, y los aztecas ofreciendo sacrificios humanos en honor a ellos. ¿Qué era lo que ellos recibían de los aztecas? Adoración. ¿Quiénes eran esos visitantes del espacio? No eran otra cosa que demonios. Esos pueblos tuvieron contactos con demonios. La idolatría es hija de la falsa revelación, y la falsa revelación se llama mentira, y el mentiroso es Satanás. El diablo es el padre de todas las sectas, de todas las filosofías y de las religiones humanas. El diablo es un excelente teólogo. No solo conoce la Biblia, es parte de ella. La conoce mejor que tú. Por eso el predicador y el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que depender de Dios. ¿Sabe? Por dos razones. Como me enseñó una vez el pastor Vidal Alvarado en El Salvador. No creas tú que lo vas a impresionar al diablo con tu conocimiento. El diablo sabe más que tú. No creas tú que tu experiencia lo va a impresionar al diablo. El diablo es más experimentado que tú. Al diablo no lo impresiona tu conocimiento o tu experiencia. Al diablo lo impresiona tu dependencia de Dios. Cuando el diablo ve que una persona depende de Dios, se escapa, mi amigo. Aquí les manda un saludo el hermano. Un momentito. De nada, querubín. Aquí te mandan un saludo. El Zaimundo Zanos. Aquí te mandan un saludo las suegras. Dice un abrazo al querubín cósmico.
Raimundo Ramos ya casi va a aletear. Vuelvo al tema. La Biblia describe que los demonios descenderán a la tierra. Fue lanzado el diablo, el dragón y sus ángeles, arrojados a la tierra. Versículo 12. Alegraos cielos y moradores de ellos, pero ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mi amigo, usted no tiene idea lo que va a ser ese reino satánico. El poder espiritual que va a estar detrás del poder político y diplomático del anticristo es algo que nunca antes se vio. Nunca se vio ni se verá después una influencia tan satánica en un gobierno o imperio de la historia humana. Jamás. Volvamos a Daniel capítulo 7, suegras, por favor, vean. Hermanos y hermanas también, no me estoy centrando solo en las suegritas que también están acá. Y si no las menciono a las suegras se alborotan. ¿Por qué no nos habla? Ya. Miren, fíjese acerca de esta bestia descrita en Daniel 7, verso 8. Dice que tenía 10 cuernos, verso 8. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, que hemos visto que son 10 reyes, he aquí que otro cuerno pequeño salía en medio de esos 10. Y delante de él fueron arrancados, sacados por la fuerza, 3 cuernos de los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de humano, como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Me detengo. El anticristo emergerá con el apoyo de 10 naciones. Al anticristo la gente en principio lo mirará como un político más, como uno más del grupo. No le darán mucha importancia. Pensarán que ese personaje es un paracaidista metido en la fiesta sin invitarse. ¿Me dejo entender? Pasará como que desapercibido, pero de a poco él tomará notoriedad y quitará de delante de su camino a 3 líderes políticos de entre los 10 que tal vez le hagan algo de oposición y le creen algo de sombra ante la humanidad. Los mandará a sacar, y luego este cuerno pequeño, que no es otro que el anticristo, tomará el control. Verso 11. Verso 11. Yo entonces miraba el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba yo hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Interesante, tremendo. Mire, esta profecía de Daniel es muy misteriosa. El tiempo tal vez no me va a alcanzar para explicarlo todo en detalle, pero déjeme decirle que el anticristo será atacado durante su gobierno. La Biblia dice en algunas versiones que literalmente morirá y volverá a la vida imitando la resurrección de Jesús. Lo cierto es de que el anticristo hará algo tan asombroso como casi que vencer a la muerte para que todos los pueblos crean que él es invencible. Permíteme un segundo. Todavía nos queda una duda, ¿por qué se dice hermano? Usted es querubín. ¿Te interesaría la siesta para Ya. descansar un poco? No. Oye, querubín es ese, ¿cómo así que hermano? Gracias. Dios te oiga y el diablo se haga el sordo. Ay, gracias, cuate. Sí, señor. Miren,
quiero que vea un detalle interesante al respecto. La Biblia se explica por sí misma. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias, resumen, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya lo habíamos visto. Pero mire lo que le llama la atención en el verso 19 a Daniel y dice: entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa y en gran manera. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y lo que quedaba pisoteaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3 cuernos, y este mismo cuerno tenía ojos, y una boca que hablaba grandes cosas, y aparentaba ser más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno, el cuerno pequeño, después de derribar a 3 opositores, mire, hacía guerra contra los santos y los vencía. No cabe la menor duda que este es el anticristo, que matará a los siervos de Dios. La Biblia describe que 144.000 judíos de sangre se levantarán a predicar luego del arrebatamiento de la iglesia. 144.000 judíos, no solo nacidos en Israel, sino nacidos en las naciones gentiles, que tendrán el testimonio de Yeshua como su Mesías, terminarán de predicar al mundo cuando la iglesia se haya ido. Y esto es bien importante que entienda. Los 144.000 solo pueden emerger cuando la iglesia les haya dejado su lugar. Los 144.000 emergerán cuando la iglesia no esté aquí. ¿Lo entiende? Esto es importante. Y serán encabezados por 2 profetas, a los cuales matarán en Jerusalén. Veamos por favor qué más dice la Biblia de este pasaje en el versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra, ¿a cuántas partes de la tierra? A todo el planeta devorará, trillará y despedazará. El imperio griego gobernó toda su región geográfica circundante. Los romanos lo propio. Pero este imperio del anticristo literalmente será un imperio, como hoy en día se habla, global. La globalización alcanzará su más grande desarrollo y expresión cuando ya no se hable solo de una economía global, sino de una presidencia global para todo el mundo. El anticristo será el primer presidente del mundo. Todos en la historia, a su turno entre los conquistadores, buscaron lo mismo que Pinky Cerebro. ¿Han visto ese dibujo animado? Y conquistaremos el mundo. Bueno, todos ellos quisieron conquistar el mundo mediante la guerra y la fuerza, todos los antiguos gobernantes de la historia. Todos quisieron conquistar a sus enemigos a la fuerza. El anticristo lo hará hablando de paz y seguridad. Los embaucará. Conquistará el mundo. La Biblia dice en el Apocalipsis 13, verso 7. Deje marcado ahí. Lo va a entender. Apocalipsis 13, verso 7, suegritas. Busquen. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Matará a todo creyente que se quede en el arrebatamiento y se niegue a adorarlo a él. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Global. Un gobierno global. Dígame, ¿acaso no es lo que hoy en día los masones, los Illuminatis, los ecuménicos,
los apóstoles de la prosperidad, y todos ellos están promoviendo un nuevo orden, una nueva era. ¿Acaso no es ese el vocabulario que sale de sus labios, que a cada rato golpea, martilla y recalca incesantemente que hay que crear un nuevo orden mundial, hay que dar paso a una nueva era, un reseteo mundial, un borrón y cuenta nueva, un empezar de cero, un empezar de nuevo, una condonación de la deuda externa a todos los países subdesarrollados, una nueva oportunidad para todos los humanos que quebraron, que se fueron al tacho con la pandemia? ¿Acaso no es lo que estamos oyendo? Otra cosa es de que nosotros lo escuchamos en la boca de los políticos y del diablo, mientras la Biblia lo llama bestia. Un imperio bestial y satánico está a punto de emerger en el mundo. Un imperio que perseguirá a los siervos del Señor, los perseguirá sin compasión, los matará sin lástima. Como dice Apocalipsis 20, verso 4, busque Apocalipsis versículo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados como Juan el Bautista, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, estos vivieron y reinaron con, no dice antes de, con el Mesías por 1000 años. ¿Por qué hago este énfasis? Porque los pastores que se meten en política leen mal, deliberadamente. Reinar con, no dice antes de. Lo cierto es que este imperio satánico, este imperio terriblemente diabólico, se levantará con fuerza en el mundo. Vuelva al Apocalipsis capítulo 7, deje marcado el Apocalipsis. A Daniel 7, deje marcado Apocalipsis. Dice versículo 7, 23 de Daniel, hablando de esta bestia, otra vez leo, la cuarta bestia, el imperio del anticristo, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos en la historia. Y a toda la tierra, a todo el planeta, a todo pueblo, lengua, tribu y nación, devorará, trillará y despedazará. No habrá país, provincia, pueblo o aldea que escape de la influencia y el gobierno vigilante del nuevo orden mundial. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, lo que vimos en el Apocalipsis. Y tras ellos se levantará otro, el 11º, el cual será diferente de los primeros, y a 3 gobernantes derribará. Se va a quitar a 3 gobernantes de oposición, los va a sacar del camino. Pero mire cómo reconocerán al anticristo. ¿Por qué? Porque hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, a los siervos de Dios, los quebrantará y pensará, esto deténgase, en cambiar los tiempos y la ley. Deténgase. ¿Qué quiere decir que el anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley? Cuando vino el Hijo de Dios, la historia se partió en dos, antes de Él y después de Él. Cuando el anticristo venga, hará lo mismo, condonará la deuda externa de todos los países del mundo, les permitirá reactivar su economía, creará un nuevo sistema económico mundial de carácter global, con acceso de alimentos restringidos solo a personas que se suscriban a ese orden mundial. A los disidentes y opositores, rebeldes y cristianos, los mandará a la muerte sin compasión. Este personaje creará un gobierno diferente, donde comenzará la historia otra vez de cero, mi amigo.
El anticristo no va a seguir con el conteo 2021, 2022, 2023, 2024. Cuando el anticristo aparezca dirá año cero del reinado de fulano de tal. Cambiará los tiempos y cambiará la ley. Esto es interesante. Cambiará la ley porque legalizará la inmundicia, el pecado, la barbarie y la rebelión contra Dios. Legalizará toda forma de maldad posible. Legalizará y permitirá bajo su gobierno toda aberración delante de los ojos de Dios. El mundo se dedicará al desenfreno, al placer y el libertinaje, mientras los siervos de Dios serán ridiculizados, perseguidos, asesinados, previamente decapitados. Y me vienen a decir que lo que viene es un gran avivamiento, y me vienen a decir que lo que viene es una gran bendición, y me vienen a decir que después de la pandemia el mundo volverá a ser mejor que antes. ¡Vainas! La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el mundo después de la pandemia, como lo prediqué anoche, vivirá la tribulación y la grande tribulación. La época de más grande sufrimiento y aflicción, dijo el Mesías, desde que el hombre fue creado, y habrá para siempre, nunca otro. Hoy en día la iglesia está escuchando varios tipos de mensaje. Hoy en día el internet ha servido para que muchos predicadores podamos llevar la sana doctrina y predicarle al pueblo de Dios la palabra verdadera de Dios. Pero también ha permitido a insolentes, rufianes y sinvergüenzas salir en las redes sociales a predicar absoluta herejía, a llevarle al pueblo a la fábula, a la mentira, al engaño y la apostasía. Y la gente ya no sabe qué creer. Han perdido el norte muchos. Otros después de la pandemia no solo que perdieron el norte, perdieron la fe y volvieron al mundo. Pero sobre todo, muchos predicadores perdieron el amor a Dios. Y si no aman a Dios, ¿qué rayos hacen en los púlpitos? ¿Por qué no se largan? ¿Por qué no se jubilan? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia hoy? Que no se dan cuenta que el diablo está instaurando su reino delante de nuestros ojos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo y en la misma iglesia? Que no se dan cuenta que Satanás se ha parado en muchos altares, que está predicando desde los púlpitos. Y lo aplauden, lo adoran y le dan ofrenda. Y creen en sus patrañas y mentiras, aplauden, idolatran y aman a sus falsos ministros, a sus falsos profetas, a sus falsos apóstoles, que se disfrazan como ángeles de luz. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y en la iglesia? Que ahora la gente idolatra al hombre en vez de amar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Donde se predica antropolatría, idolatría al hombre y al predicador, y han dejado a aquel que murió y vive para siempre. ¿Dónde está tu primer amor? Me líquido. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está aquello que Dios te dio y que perdiste y no sabes ni en qué momento? ¿Dónde está aquello que Dios te dio y en principio lo cuidaste como un tesoro y que hoy parece no importarte? Y hoy te dice Dios: arrepiéntete y recuerda de dónde caíste. Vuelve a las primeras obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, porque si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Que ve a Satanás pasearse en los púlpitos con doctrinas diabólicas que ofenden a Dios y tiran por el piso la palabra. Y la gente cree que eso es la verdad. Corren detrás de payasos, corren detrás de comediantes, corren detrás de predicadores que hoy en día le están diciendo a la iglesia
que a los homosexuales no hay que predicarles que la homosexualidad es pecado, que eso era una exageración de Moisés, que el apóstol Pablo era un viejo cascarrabia y legalista, que ahora los tiempos han cambiado y, como dice Dante Hebel, hay que predicar sobre la iglesia inclusiva, que no es otra cosa que dejar a los homosexuales que de aquí a poco tiempo prediquen los altares, porque según ellos la homosexualidad no es pecado. No sean tan legalistas. ¿Dónde está el amor? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Predicadores que hablan de una iglesia inclusiva, que no es otra cosa que la aceptación de la homosexualidad en los altares, consagrando en el ministerio como lo hicieron en Europa. Hay ya muchas denominaciones que han ordenado a pastores, a predicadores reconocidos y abiertamente homosexuales para que prediquen la palabra, el ciego guiando a otros al hueco. Aquellos que quieren reformar la interpretación de la Biblia y quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aquellos que ridiculizan a los hombres de Dios, que con ayuno, con oración, con consagración preparan un mensaje para darlo al pueblo, y así al pueblo no le guste, ellos honran al Dios que los llamó y se paran en los altares, y así el pueblo se ofenda con la verdad. Saben que con la verdad agradan a Dios y eso vale más que su propia vida. Y son fieles al llamado que Dios les hizo. Hoy en día los predicadores se dejan influenciar por lo que dicen las redes sociales, por lo que dice la internet, por lo que dice cualquiera, pero ya no se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Ellos ya no quieren pagar el precio de tener que decir la verdad desde los altares, porque lo que quieren es acariciar con la mentira para obtener lucro y beneficio, porque como dijo el apóstol Pedro, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Pero también hay hombres de Dios y mujeres de Dios que no han doblado sus rodillas ante Baal y siguen predicando la verdad. Así todo el mundo se le venga encima y así toda la iglesia los ridiculice, los ataque y los difame y los ponga como escarnio del pueblo. No les importa, porque han entendido que una vez recibieron un llamado de Dios y tienen que honrar ese llamado aún con la propia vida y hasta la misma muerte. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios, aquel Dios vivo y verdadero que no cambia su palabra. Hoy en día los predicadores de sana doctrina han sido arrinconados por estos predicadores herejes de la prosperidad, pero no obstante desde su pequeño rincón siguen siendo luz para aquellos que buscan la verdad. La iglesia, mi amigo, cada día está siendo más arrinconada, no por la sociedad, sino por los otros cristianos. Aquellos liberales, aquellos que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, aquellos liberales que le están predicando a la iglesia un mensaje que va de acorde a lo que la gente quiere escuchar. El estímulo, la motivación personal, el autodesarrollo, el autocrecimiento, la autovaloración, la vanidad y el narcisismo. Y han dejado de predicar la cruz, ese mensaje de la cruz. Y la cruz, que es autonegación. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú digas. No es lo que yo quiera, es lo que tú digas. Hoy en día lo que se predica es billetera, no cruz. Han dejado la cruz y han puesto la billetera. Han dejado el mensaje de la salvación y han instaurado el mensaje de la motivación. Le dicen a la gente que son fuertes, que son poderosos, que tienen que seguir adelante, cuando la Biblia nos llama débiles y pecadores. Les dicen a la gente que les espera la bendición y la prosperidad, cuando la Biblia les dice que les espera el infierno si no se arrepienten. ¿Qué nos pasa? ¿Hasta dónde hemos llegado? El diablo se pasea en los altares. El anticristo prepara su reino. Y la mayoría de la iglesia no sabe ni lo que se le va a venir encima.
porque no están velando y orando, y porque no velan ni oran, vendré a la hora que no sabéis, dice el Señor. Vendré a la hora que no sabéis, por cuanto no velasteis ni orasteis. Mas a nosotros nos dice, velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para mí nunca es fácil venir a predicar a Estados Unidos. Siempre que he venido a Estados Unidos me ha pasado de todo, brother. Pero yo veo y quiero agradecer públicamente este momento, en nombre del pastor Arturo Norero, del pastor Nelson Zavala, de mi hermano Luis Diamond, del hermano Querubín Raimundo y de mi persona, agradecerles con todo el corazón, porque en medio de esta pandemia y en medio de esta cuarentena tan terrible que le tocó vivir al mundo el año 2020, Dios nos permitió, la gloria y la honra sea a Él, hacer un programa que a través de las redes sociales, aunque no somos perfectos, porque no lo somos, porque a pesar de lo que somos, Dios le plació usarnos y nos puso en las pantallas del YouTube y nos permitió llegar ante millones de personas en distintos países para decirles a todos, ¡Cristo viene! ¡El tiempo se termina! ¡Prepárate! Hemos podido, con el amor, con la oración, con el apoyo de ustedes, seguir adelante. Y mientras los templos estaban cerrados, nuestros labios se abrieron para decirle a toda Latinoamérica y al mundo en español que no desmayen, que aunque los templos estén cerrados, los brazos de Jesús están abiertos. Están abiertos para todo aquel que viene y busca a Dios de todo el corazón. Porque todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Vengan a mí que yo les daré descanso. Hermano, hemos podido predicarles. Y hoy quiero agradecerles a ustedes. Cuando las suegritas llegan y me abrazan y me dicen, hermano David, gracias porque a través de sus programas de la Final Trompeta o de Historia del Futuro o los programas de los otros pastores, hemos recibido la palabra este tiempo. Gracias porque yo estaba detrás de las iglesias de la prosperidad. Gracias porque yo estaba en el Pare de Sufrir. Gracias porque yo creía que mi apóstol predicaba la verdad. Gracias porque yo estaba en la ceguera. Gracias porque ahora Dios a través de ustedes me ha hablado y me ha traído a su reino. ¿Cómo no me voy a alegrar? Darle la gloria y la honra a Dios, sí, pero sentir la alegría de saber que hemos puesto un pequeño granito de arena y así sea uno de ustedes que llegue al cielo, valió la pena, pero yo sé que no solo llegará uno, tienen que llegar todos. Sabemos lo que se viene. El mundo espera que algo pase, nosotros esperamos que alguien venga. El mundo cree que algo bueno vendrá, nosotros sabemos que alguien bueno vendrá a recogernos. El mundo espera que las cosas cambien para bien, nosotros sabemos que empeorarán, pero sabemos que más allá del sol nos espera un reino eterno, un reino que no tiene fin, y a alguien que vive para siempre, que nos espera con los brazos abiertos. Muy pronto veremos cumplidas las palabras del Señor que dijo en su palabra. Él dijo en su palabra esto, que a mí cuando lo leo me llena el corazón. Dijo el Señor Jesús, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Y en aquel día nadie les quitará su gozo. Nadie te quitará la alegría de haber llegado al cielo, de haber terminado la carrera, de haber terminado tu caminar en la tierra, después de haber peleado la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han ido en este año? ¿Cuántos pastores, siervos de Dios han muerto enfermos por el COVID? ¿Cuántos de nuestros amados hermanos en el pueblo del Señor se han ido? Hermanas, hermanos, pastores, se han ido a disfrutar de aquello que algún día disfrutaremos. ¿Cuántos de ellos se han adelantado? ¿Cuántos pastores han llorado
viendo cómo muchos de sus ovejitas se enfermaron, pero al final partieron con el Señor y el consuelo fue más grande que el dolor. Y darse cuenta que Dios a ellos los libró de lo que nos pueda llegar a tocar a vivir. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy la tranquilidad, como yo, que mi mamá está de fiesta todavía, yo aquí y ella de fiesta? Tener que tragarme mi dolor de hijo para pararme como hombre y siervo de Dios por encima de mi dolor de hijo y darle esperanzas a ustedes, aunque mi corazón esté hecho pedazos. Pero al mismo tiempo que les consuelo, esas palabras me consuelan y me alientan, como han alentado a muchos de ustedes que han perdido al papá, que han perdido a la mamá, han perdido a los hermanos, han perdido a los tíos, a los abuelos o a los hijos. ¿Cuántos de ustedes han perdido humanamente familia, amigos, personas queridas que se han ido? Pero muchos de ellos, tal vez la gran mayoría, se fueron a donde siempre quisieron irse, arriba. Y hoy vemos una iglesia fatigada, cansada, golpeada, que como dice el libro del Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza, estás débil y cansada, no has negado mi nombre. Te abriré una puerta a la cual nadie puede cerrar. Y Apocalipsis 4:1 dice, vi en el cielo una puerta abierta. Una puerta que se abre en el cielo y una voz que emerge y dice, ¡sube acá! Y un sonido como de trompeta, porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pronto descenderá del cielo aquel a quien ama nuestra alma. Sonará esa trompeta y nuestros hermanitos y hermanas resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos en momento, seremos levantados en las nubes del cielo y llegaremos en un abrir y cerrar de ojo, en un segundo, en un parpadear, y le veremos al Señor, porque el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y le veremos cara a cara. Y como dice aquí, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué le podríamos preguntar? No tendremos palabras para hablarle. Solo lo podremos mirar y decirle, gracias por levantarnos, gracias por sacarnos de la tierra en el momento preciso, como Lot que salió en el momento oportuno. Así escaparemos nosotros y nos iremos a aquel lugar del cual el Señor dijo claramente en su palabra, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, aquella que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dijo. Quiero, dijo Jesús al Padre, que ellos estén allá y vean lo que tú me diste desde antes de crear el mundo. El deseo de Jesús es que tú pronto estés sentado en una silla de oro, con una bata blanca resplandeciente, con una corona de oro llena de diademas, y te sientes ante una vajilla de oro puro, y que cuando mires al lado tengas a Abraham,
a Isaac, a Jacob. Pero cuando mires allá, veas en la cabecera aquel que reina por siempre. Aquel que vive por los siglos. Como dijo Jesús, en aquella hora os sentaréis en una misma mesa, junto a Abraham, a Isaac, a Jacob y los padres. Nos sentaremos en una misma mesa en su reino. Y aquel día el Señor nos hará un banquete, la cena de las bodas del Cordero. Dejaremos de ser novia para ser esposa y veremos la coronación del Mesías. Y todos los pueblos y las lenguas de las naciones en los cielos adorarán a Dios, y los grandes y los pequeños, aquellos que hereden la vida eterna, adorarán a aquel que vive para siempre. Y gritarán y cantarán: digno eres, Señor, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has rescatado para Dios, de todo linaje y de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios sacerdotes y reyes, y reinaremos sobre la tierra. Y vendremos y lo adoraremos. Y en aquel día bendeciremos a aquel que vive para siempre. Lo adoraremos en el cielo, en el lugar de su gloria, en el lugar de su santa morada. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. Porque habrán llegado las bodas del Cordero de Dios, y su esposa, usted y yo, nos habremos preparado. Y se nos concederá ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y adoraremos al Señor, porque sabes, nuestro Dios todopoderoso reina. Llega la hora en la cual terminará nuestra carrera en la tierra. Pase lo que pase, venga lo que venga, en estos últimos metros de la carrera, no te pierdas, no desfallezcas, no mires atrás, prosigue a la meta. Pronto cruzaremos la meta y llegaremos a los brazos del Señor, el cual consolará nuestro corazón de toda tristeza, y no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá dolor ni fatiga. En aquella hora nos olvidaremos de todo nuestro dolor y sufrimiento, y solo podremos dar gracias a aquel que nos dio todo a cambio de nada. Ponte de pie y dale las gracias a Dios. Den un aplauso al que vive para siempre. El tiempo está cerca, el Señor viene pronto. Yo quiero agradecerles. Mire, imagínase, hermano, son las 11 de la noche en Argentina, 10 de la noche en Bolivia, 9 de la noche en otros países. En Europa están de madrugada escuchando la prédica. Pero sabe, yo pienso en este pasaje que dice: gente de toda lengua, pueblo y nación. Mira a tu lado, ¿cuántos hay salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, boricuas, cubanos, panameños, ticos, mexicanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, paraguayos, brasileños? Hablemos de toda lengua, y esto todavía no es el cielo. Imagínate llegar allá,
llegar al cielo y una multitud como muchedumbre de aguas cantando, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Gloria a ti, Señor. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te agradece. Tu pueblo levanta sus manos sin ira ni contienda este momento. Gente de toda nación en este lugar, levanta tus manos. Personas de distintas naciones en este lugar son un antes de lo que será en el cielo. Son un anticipo de lo que viviremos allá. Cuando veamos gente africana, gente europea, gente asiática, que al igual que nosotros latinos de distintos países, estamos aquí para adorarte. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Santos, fiel e verdadeiro Deus, aquele que vive para sempre, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave do reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus por sempre. Grande e maravilhoso nosso Deus Todo-Poderoso. Grande e maravilhoso Senhor. Grande é teu nome nos céus, na terra e ainda as profundezas dela. Grande e maravilhoso é você, Senhor. Teu povo louva o teu nome. Grande e maravilhoso Senhor. Grande eres tu, Senhor, du bist groß, mein Gott. Du bist heute wie immer unser Gott. Dankeschön. Toda Rabba Abba, Melech Hamlachim Elohei Israel. Beshem Yeshua HaMashiach, Mishicheinu. Toda Rabba, Hagibor, Hamelech Sar Shalom, HaMashiach, Hagoel, Haben Elohim, Haben David. Toda Rabba, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Elohei Israel, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot, Avinu Malkeinu. Gracias, Señor. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231-33 203. Celular 00-593 984 64 24 42.